En vídeos anteriores estudiamos cómo se dividía un segmento en una razón dada o cómo se calculaba la razón en que un punto determinado dividía a un segmento. En este vídeo vamos a realizar el mismo estudio, pero desde otro punto de vista usando vectores. Y vamos a hacer la explicación directamente con un caso práctico. Por ejemplo, imaginemos que tenemos el segmento P1-P2 que vemos en la figura y nos piden calcular los puntos P y Q que lo dividen en tres partes iguales. Por el método visto anteriormente, calculábamos la razón, que para el punto P era un medio, pues dejaba una distancia o una longitud de segmento a su izquierda la mitad que la longitud de la derecha, y para el punto Q la razón era 2, pues dejaba a izquierda el doble de longitud que a la derecha. Y teníamos las fórmulas para calcular esos puntos sabiendo la razón. Ahora lo que vamos a hacer es el siguiente análisis. Evidentemente el vector P o P, que es el punto de los dos que dividen al segmento en tres partes iguales, lo podemos expresar como la suma del vector o P1 más un tercio del vector P1, P2. El vector OP más un tercio, 1, 2 y 3, del vector que forma el segmento que queremos dividir. Bien, el vector P1, P2, sus coordenadas se calculan mediante la resta de las coordenadas de los puntos. De manera que es un tercio del vector OP2 menos OP1. Bien, operando tenemos que el vector OP es OP1 más un tercio del vector OP2 menos un tercio del vector OP1. Bien, tenemos aquí el vector OP1 menos un tercio. Ese vector, por lo tanto, tenemos 2 tercios de OP1 más un tercio de OP2. Por lo tanto, expresando ya las coordenadas de P1 y P2, puntos determinados por este vector OP1 y OP2, tenemos que el vector OP, que tiene coordenadas x, y, es 2 tercios de x1 y 1 más un tercio de x2 y 2. De igual manera, el vector OQ o el punto Q, que es el segundo punto de los dos que dividen el segmento en tres partes, lo podemos expresar como el vector OP1 más, en este caso, 2 tercios del vector P1, P2. Y realizando el mismo procedimiento, la misma estructura, tendremos OP1 más 2 tercios de OP2 menos OP1. Por tanto, OP1 más 2 tercios de OP2
P2 menos 2/3 de OP1. Y por tanto OP1 menos 2/3 de ese vector es 1/3 de OP1 más 2/3 del vector OP2. Por lo tanto, el vector OQ, que determina el punto Q de coordenadas hemos llamado X', Y', para distinguirlas de las del vector OP, es 1/3 de las coordenadas X1, Y1 más 2/3 del punto X2, Y2. De manera que llegamos a la determinación de esos puntos de una manera distinta, aunque si bien en estos coeficientes 1/3 y 2/3 están ahí incluidas las razones, los términos de la razón que teníamos en las fórmulas que habíamos estudiado previamente. Este método es, desde mi punto de vista, más fácil, más visual, más fácil de aplicar si se olvidan sobre todo las fórmulas, simplemente aplicando suma de vectores, el vector inicial del primer punto más una fracción del vector que forma el segmento. Vamos a hacer un ejemplo de aplicación práctica de este método. Por ejemplo, nos piden calcular las coordenadas de los puntos que dividen al segmento de extremos -2, 0 y 2, 4 en 4 partes iguales. Por tanto, tenemos que calcular 3 puntos, como vemos en la gráfica, P1, P2, P3, que dividen -2, 0 y 2, 4, el segmento que une esos dos puntos, en 4 partes iguales. Bien, pues entonces tenemos que las coordenadas de P1 son el vector -2, 0 más 1/4 de el vector desde este punto a este punto, que es el vector 2, 4 menos -2, 0. Vamos a hacer así ya directamente con las coordenadas sin escribir los vectores. Por tanto, tenemos -2, 0 más 1/4 del vector 2 menos menos 4, 2 más 2, 2 menos menos 2, 2 más 2, 4. Y 4 menos 0, 4. Por tanto, tenemos -2, 0 más 1, 1. Por tanto, el punto P1 es -2 más 1, menos 1 y 0 más 1, 1. Menos 1, 1. El punto P2 es el -2, 0 más 2 cuartos, en esta vez, o 1/2 de este vector. Y este vector hemos dicho que es el vector 4, 4. Por tanto, -2, 0 más 2, 2. Menos 2 más 2, 0. Y 0 más 2, 2. El vector 0, 2. El punto 0, 2 también. Y por último, el punto 3 es el -2, 0 más 3 cuartos del vector 4, 4. Por lo tanto, -2, 0 más 3, 3. Por tanto, -2 más 3, 1 y 0 más 3, 3. El vector 1, 3.
De esta manera logramos determinar los puntos requeridos mediante este método de sumar vectores. Sumamos al vector que determina el primer extremo del segmento fracciones sucesivas del vector que forma el segmento en sí.